Herta Müller. Nació en Rumanía en 1953 y a finales de los 80 llegó al Berlín Occidental, donde asegura hoy en día seguir sintiéndose extranjera. Su obra, apenas hay 4 libros suyos editados en España, 2 de ellos descatalogados, mira de cerca a la Rumanía rural en la que algunas comunidades germánicas se asentaron. Herta Müller es desde hoy Premio Nobel de Literatura. Vamos a contarles enseguida quién es Herta Müller y por qué la Academia Sueca la ha elegido por encima de Mario Vargas Llosa, Philip Roth o Amos Oz. Como en España son pocos quienes han leído a Müller, pocos pueden valorar este premio. ¿Se lo merece? Quienes la han leído dicen que sí, pero muchos se preguntan por qué se premia a escritores tan minoritarios, pudiendo reconocer trayectorias tan unánimes como las de los escritores mencionados anteriormente. También vamos a debatir esto en unos instantes. Ich habe es nicht erwartet. Ich war sicher, es passiert nicht. No me lo esperaba. Esto no está pasando. Esas eran las primeras palabras de Herta Müller, la nueva Premio Nobel de Literatura, durante la rueda de prensa que ha dado en Berlín esta tarde. Hoy vamos a conocer un poco mejor a Herta Müller. Alfredo Laín repasa la trayectoria de esta mujer de origen rumano, que hoy ha pasado, gracias a la concesión del Premio Nobel, de un plano más bien desconocido a estar en todos los medios de comunicación. Si la biografía de un autor puede marcar su literatura, el caso de Herta Müller resulta paradigmático. Nacida en 1953 en Nischidorf, Banat, Rumanía, en el seno de una de las comunidades alemanas desperdigadas tras la Segunda Guerra Mundial, su literatura se convirtió desde su primera novela en 1982, Zonas Bajas, en la voz de esa minoría germanoparlante en Centro Europa. Rastreando sus raíces, se sabe que su padre sirvió para las Waffen-SS y que su madre trabajó durante 5 años en un campo soviético en Ucrania. Precisamente su última entrega literaria, Atemzaukel, narra las peripecias de un joven que tras el conflicto bélico es condenado a trabajos forzados en un lugar parecido al de la madre de la autora. Sin embargo, su infancia, su juventud y sus estudios de filología germánica y rumana transcurren en su país natal. Dice Müller que aunque no escriba en rumano y lo haga en alemán, ella tiene mentalidad rumana y se siente de allí. Pese a todo, durante el régimen comunista, Müller sufrió la censura de sus obras y fue despedida de su trabajo por 2 motivos principales: su negativa a colaborar con los servicios secretos de Ceausescu y su defensa de la comunidad suaba germanoparlante. Pese a las dificultades para Herta Müller, es fascinante vivir en 2 idiomas, encontrar cómo una misma metáfora significa cosas distintas dependiendo de la lengua que se utilice, pero eso tampoco pareció ser muy bien entendido por la dictadura rumana, así que en 1987 la autora marcha hacia el Berlín Occidental de la mano de su esposo, el escritor Richard Wagner. Pese a todo, Müller sigue dispuesta a dar voz a sus raíces y de ese empeño nacen libros como la recopilación de relatos Tierras Bajas o la novela El hombre es un gran faisán en el mundo. Ambas obras están editadas en España por Siruela, así como también La piel del zorro en Plaza y Janés, texto de 1996 que se enmarca en los años más oscuros del régimen comunista de Ceausescu, ahora mismo descatalogado. Ahora ya conocen un poco mejor a Herta Müller. La flamante Premio Nobel escribe en alemán y uno de los mejores traductores y por lo tanto especialista en literatura alemana es Miguel Sainz. Él ha traducido a Günter Grass, también Nobel, a Bertolt Brecht, a Thomas Bernhard, es Premio Nacional de Traducción y aunque no ha traducido a Herta Müller, sí la ha leído. Miguel Sainz, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. ¿Le parece bien otorgado este Premio Nobel? Me parece muy bien otorgado y me he llevado una gran alegría. Porque si no recordamos mal, en el caso, por ejemplo, del Friedrich Jelinek, creo que aquel Nobel no le pareció tan acertado. Bueno, yo en aquel momento, como ahora, me sorprendió y la verdad es que no conecto tanto con la Jelinek como con Herta Müller, a quien aprecio mucho, no solamente como escritora, sino como persona. Aquí un año más la Academia ha sorprendido a muchos con un nombre, entre comillas, desconocido para la mayoría. ¿Es Herta Müller un puntal de las letras germanas entonces? A mí lo que me ha sorprendido
es que este premio sorprendiera, porque yo creía que Herta Müller era más conocida. Desde que hace ya muchos años se publicó en España, excelentemente traducida, por cierto, por Juan José del Solar, ese novelista, ese traductor peruano, que con esto ya cuenta su segundo premio Nobel, porque fue también el traductor fundamental de Canetti. Pues yo creía que Herta Müller era más conocida. Es una literatura muy fácil de leer, muy poética y realmente muy conmovedora. Yo creo que Herta Müller, más que una gran novelista, domina el relato, el cuento, el apunte, los ensayos, y sobre todo es una gran poeta, como ha demostrado con sus libros de poesía, pero que refleja esa concepción poética del mundo también en toda su prosa. Uh-huh. Creemos que usted la ha podido escuchar recitando sus propios poemas y, bueno, acaba de decir que le fascina también esa impronta poética que deja también en su narrativa. ¿Cómo es como poeta? Muy buena y además muy extraña últimamente, porque es una coleccionista de palabras y de frases y de letras. Y entonces hace una especie de collage visualmente muy bonitos, pero que se convierte en una poesía abstracta que curiosamente riman las palabras entre sí. Y esa es la última fase que yo le he conocido. Yo la verdad es que a la Herta Müller la conozco desde hace mucho tiempo. La conocí primero, creo que en Berlín, cuando acababa de llegar con su marido, Richard Wagner, y luego vivía todavía en el Berlín Oriental. Luego la vi en Viena en otra ocasión y después la he escuchado muchas veces en la Academia de Lengua y Poesía Alemana, de la cual es miembro, y es una persona sumamente sencilla y sumamente amiga de sus amigos, entre los cuales se contaba sobre todo este otro poeta muerto en el 2006, que es Oskar Pastior, a que ella quería mucho y cuya vida y cuyo exilio en el Gulag ucraniano cuenta precisamente en su última novela de 2009. Coleccionista de palabras como poeta. ¿Cómo es el resto del universo, usted que ha leído su obra, el universo de esta escritora? Pues yo creo que es una persona con una gran nostalgia y que realmente sigue viviendo un poco en ese banato rumano en donde pasó su juventud y su infancia. Y muchas veces vuelve a él y muchas veces cuenta otra vez historias, anécdotas. Hace poco he recordado una que cuenta en Tierras Bajas, en la que dice cómo las familias rumanas de habla alemana que emigraron bajo Ceausescu se llevaban siempre una ranita de los estanques, de los ríos de su país, para que en el extranjero pudieran cantarles por la noche. Este tipo de cosas son las que cuenta Herta Müller, así sin darle mucha importancia, y luego tiene una cosa que es para mí muy interesante, que es su imaginación poética a veces está muy influida por frases hechas. Por ejemplo, uno de sus libros se llama El hombre es un gran faisán sobre la tierra, ¿no? Entonces, por lo visto, en rumano, esto es una imagen que indica que alguien se encuentra, es como un pulpo en un garaje, ¿no? O sea, o el albatros de Baudelaire, ¿no? Es alguien que es demasiado desmesurado para estar en el mundo. Pues a veces ella escribe cosas que uno no sabe si pertenecen al folclore rumano, si son invenciones de ella o si son simplemente cosas que se le ocurren al ir escribiendo. Uh-huh. Este premio Nobel nos va a servir a lo mejor a los españoles también para conocer un poco mejor el universo de la literatura alemana, porque por ejemplo en el caso de Müller a usted le ha sorprendido que a nosotros nos sorprendiera. Sí. ¿Nos puede servir un poco para sentirnos más cercanos a este universo literario? Bueno, yo creo que Herta Müller, yo creía que era un nombre ya establecido hace tiempo, ¿no? La literatura alemana es muchas cosas y hoy en día yo creo que está experimentando cierto renacimiento, ¿no? O sea, que están surgiendo muchos nuevos valores, aunque siempre es difícil saber si estos jóvenes hombres y mujeres que van surgiendo permanecerán o no, pero yo creo que la literatura alemana está experimentando un renacimiento bastante importante. En cualquier caso, en el caso de Herta Müller, yo me alegro mucho de que el premio Nobel le sirva, primero como autoafirmación, porque una de las cosas que escribió últimamente fue un relato de su regreso a Rumanía y su decepción al darse cuenta de que muchas cosas no habían cambiado y que muchas veces parecía que casi las mismas personas que estaban antes
están ahora. Entonces yo creo que este premio no solamente nos va a servir a todos los lectores, sino también a ella misma. Le va a dar mucha seguridad y le va a devolver su confianza en el mundo, ¿no? En la vida. Miguel Sáenz es uno de los traductores más importantes que tenemos en nuestro país. De hecho, más adelante hablaremos de él porque se reedita El tambor de hojalata de Günter Grass con traducción suya. Miguel Sáenz, muchísimas gracias por habernos acercado un poquito más la figura de Herta Müller. Gracias a ustedes, vosotros, porque yo me alegro mucho de este premio Nobel. Gracias, Miguel. Y ahora vamos a escuchar por último cómo Herta Müller hablaba esta tarde de cómo se siente ahora después de su historia familiar, de su salida de Rumanía hacia Alemania. Ahora me siento libre en el presente, pero las cosas que he visto, la historia, están dentro de mi cabeza y con todo ello he llegado a este país. Pues vamos a seguir indagando un poquito más sobre esta concesión del premio Nobel. Tenemos ya al otro lado del teléfono dos invitados bastante especiales. Son Jorge Edwards y Cristóbal Gavarrón. Buenas tardes, Cristóbal, buenas tardes, Jorge. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en El Ojo Crítico. Hola. Hola. Sí. Decíamos que ahora que ya conocemos más la vida y obra de Herta Müller, Premio Nobel de Literatura 2009, nos vamos a pediros una pequeña valoración, así. Más que nada si la conocíais. Si la conocíais. Yo me quedo lleno de curiosidad, porque la conocía de nombre, pero no he leído su obra, y curiosamente voy a estar en 2 semanas más en Rumania, porque en Rumania sale una edición rumana de mi última novela, de La casa de Dostoyevsky. Entonces me voy a llevar como lectura a Herta Müller, porque ese drama, ¿no?, de las minorías del centro de Europa y de Europa del Este durante la guerra, en que había elementos nazis, elementos germánicos, elementos rumanos, etcétera, y después a esa dictadura antigua se sobrepone la dictadura moderna y terrible, ¿no?, de Ceausescu. Me deja muy lleno de curiosidad, lleno de inquietud intelectual, así que abriré, espero, esta noche la primera página de Herta Müller. Es que, bueno, fijaos que en España, por ejemplo, publicaba Siruela, En tierras bajas, una obra suya, o El hombre es un gran faisán en el mundo, Mondadori y Plaza Janés habían descatalogado sus obras. No era tan extraño que a lo mejor nos quedara un poquito lejana en principio, ¿no? Es que lo que ocurre, a mi juicio, es que hoy día es imposible estar al día en literatura, salvo que uno sea un profesional de la crítica, por ejemplo. Pero si uno es un escritor de ficciones, uno escoge su lectura en función de ese trabajo que uno está haciendo, que a veces lo lleva a uno a leer a un poeta latino del siglo III, ¿eh? Entonces, leer eso, y leer a Montaigne, y leer a Shakespeare, como hago yo, y además leerse a todos los que están saliendo ahora, es totalmente imposible. Pero cuando yo creo que este quizás es el sentido de los premios, porque entonces sale un premio Nobel como este, y uno entra en ese otro filón literario, ¿no? En realidad creo que nos alegra saber que Jorge Edwards no había leído a Herta Müller, porque por lo que nos decía ahora Miguel Sáenz, que a él le sorprendía que estuviéramos sorprendidos. Estaba sorprendido. La verdad es que a lo mejor no era tan raro, que no lo conociéramos. Bueno, estamos hablando con Jorge Edwards y también nos acompaña Cristóbal Gavarrón, porque Jorge, además de multitud de premios, es Premio Internacional de la Fundación Cristóbal Gavarrón de las Letras 2009. Junto a él van a recoger sus premios mañana, si no me equivoco, Anne-Sophie Mutter en la categoría de Artes Escénicas, Jean Fabre en Artes Plásticas o don Clemente Serna en el apartado de Pensamiento y Humanidades. Y así en Ciencia e Investigación, ¿verdad? Investigación, Deporte y Economía. La gala, por cierto, lo vamos a recordar, de entrega de los galardones se va a celebrar en el Teatro Calderón, como decimos, mañana, de Valladolid, a partir de las 7:30 de la tarde, y van a ser miles los espectadores que podrán seguirla en directo por la 2 de Televisión Española, si están ustedes en Castilla y León, o si no, a través del canal internacional o del canal 24 horas también de televisión. Mañana, Jorge, recoges este galardón, debe ser ya, pues como decíamos, el enésimo premio que recoges, que recibes, que tiene de especial este premio Cristóbal Gavarrón, ahora que Cristóbal nos está escuchando. Bueno, para mí fue muy satisfactorio y muy interesante, porque yo no conocía el premio. Claro, en Santiago de Chile hay muchas cosas que no conocemos, vivimos muy lejos de casi todo, diría yo.
Así que fue una grata sorpresa y me siento muy orgulloso del premio. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias. Sin embargo, Cristóbal, para los que estamos aquí en España sí sabemos que los premios son muy importantes. Bueno, yo creo que las personas que son elegidas cada año pues son las verdaderamente importantes, ¿no? Y la verdad es que es un gran lujo tener a personalidades como Jorge Edwards o como Ana Sofía Mitter o Carlos Cordón Cardo o Gemma Mengual, o sea, gente que en cada una de sus disciplinas ha demostrado un esfuerzo, una pasión, un camino recorrido. Yo creo que es un ejemplo para todos nosotros, que eso es en el fondo nuestro espíritu, ¿no? Que transmitir estos valores a nuestro entorno, a nuestra Castilla y León, a Valladolid, a nuestra ciudad y por supuesto a España, ¿no? Es que el nivel es bastante alto. Fíjate, Jorge, que vas a pasar a compartir este honor, este premio, con otros colegas como Cés Notteboom, que lo obtuvo el año pasado, Mario Vargas Llosa en 2002, Guillermo Cabrera Infante, Francisco Ayala. Vaya, está bastante bien. Sí, está muy bueno el nivel y hay muchos amigos muy buenos míos ahí, así que me siento muy bien acompañado. Desgraciadamente uno de esos amigos, Guillermo Cabrera Infante, murió. Murió un poco temprano para lo que podría haber vivido, pero en fin, me siento muy bien acompañado, en muy buena compañía. He leído algunas de las cosas de Nottebohm, es un notable escritor. Bueno, qué mejor para mí y qué orgullo, ¿no? Diplomático desde el 57, desposeído de sus cargos por el régimen Pinochet y exiliado a Barcelona en el 73. En el 74 aparece tu libro Persona non grata y reflejas las discrepancias con el régimen castrista. Jorge, ¿sigue siendo hoy la palabra escrita tan poderosa como antes frente a los abusos de poder? Bueno, la palabra siempre tiene poder, felizmente, ¿no? A veces uno es escéptico con respecto al poder de las palabras, pero finalmente uno comprueba que la palabra produce algo, la palabra cambia cosas, ¿no? No se puede escribir para cambiar un gobierno o para influir en forma directa en temas de la sociedad, pero la palabra crea conciencia, por lo menos, de algunas cosas fundamentales. Así que soy moderadamente optimista con respecto al poder de las palabras. Cristóbal, creo que una de las razones para darle este premio a Jorge Edwards, entre muchas otras, está también la de las convicciones democráticas de Jorge Edwards. Sí, efectivamente, también se reflejó en el acta del jurado por los miembros del jurado. Yo creo que todas las disciplinas de nuestros premios reconocen no solamente la labor que ha desarrollado cada personalidad, sino también dentro de un ambiente democrático y humano, ¿no? Por ejemplo, esta mañana estuve con el primer ministro de Zimbabue, Morgan Tsvangirai, que le hemos dado el premio de trayectoria humana, en la entrevista con el presidente del gobierno a las 9:15 de la mañana, Rodríguez Zapatero, y lo que más remarcaba el presidente del gobierno era precisamente el esfuerzo de lucha por el cambio democrático en su país y que además va a repercutir en todo el África Austral, ¿no? Entonces yo creo que la libertad es un bien muy muy preciado, muy complicado, pero increíble, ¿no? Cristóbal, fíjate, 10 años, cuando decidisteis echar a andar la fundación, ¿quién iba a pensar que hoy sería un centro de difusión cultural tan importante con escuelas de protocolo, restauración, exposiciones permanentes, itinerantes y temporales, como la que tenéis ahora, por cierto, en Lynn Stern, en el Misterio Helado, talleres infantiles con ramificaciones como la Editorial Alto Duero, el Instituto de la Lengua Española? ¿Cómo ves estos 10 años? Bueno, son 18 en realidad. 18. A los 10 años, al 10º aniversario, creamos estos premios. Y bueno, pues estos 18 años han pasado pues muy rápido, la verdad. Cada vez intentando hacer las cosas mejor, intentando tener un sentido de impacto más directo y maximizar ese impacto en nuestro entorno. Ahora mismo tenemos 5 centros abiertos, ¿no? 4 abiertos y uno que vamos a abrir ahora, ¿no? Que estamos en obras, en Valladolid, en El Campo, en Salamanca, en Murcia y en Nueva York.
En Nueva York tenemos un centro que está regido por una fundación norteamericana, pero que hemos creado nosotros en el 2001-2002. Y bueno, desde ahí representamos, intentamos llevar esa libertad a través de la cultura. Lo que nosotros decimos es que, a partir de una frase del presidente de la Fundación norteamericana, que es Theodore Kiel, que a sus 95 años pues sigue al pie del cañón y es un demócrata convencido, y dijo, bueno, lo que hace la Fundación Gavarrón a través de sus centros es realmente crear conciencia a través de las artes, ¿no? Eso es lo que queremos hacer con estos premios también, crear conciencia a través de las artes. Y, por ejemplo, ayer inauguramos esta exposición de la artista norteamericana Lynn Stern, una fotógrafa sensacional, y a finales de octubre inauguramos una exposición en Nueva York de Miguel Galanda, este artista de Huesca, junto con el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y bueno, y así seguimos. Bueno, y que siga así durante por lo menos otros 18 años o más. Muchas gracias. Cristóbal Gavarrón, Jorge Edwards, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber compartido estos minutos aquí en el Ojo Crítico de Radio Nacional. Pues seguiremos atentos a esa gala que mañana vamos a poder seguir, como decíamos, en directo a través de la 2 o a través del canal 24 Horas. Un saludo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo.